que mantuvo la estricta aplicación de la ley frente a cualquiera para proteger a las víctimas, porque el Estado de Derecho es la ley del más débil. Para que prevalezca la ley del más fuerte no hacen falta tribunales, el más fuerte es capaz de imponer su ley por sí mismo. Pero para que el Estado proteja al débil tiene que haber jueces independientes e imparciales, y eso es justamente lo que aquí no hay. Entonces necesitamos una carrera judicial y también una carrera fiscal que reconozca los méritos y la capacidad y promocione sobre méritos y sobre capacidad, sobre el desempeño profesional, en la que no sé si sea más o menos fácil entrar, pero en la que sea extraordinariamente fácil salir a poco que se demuestre falta de mérito, falta de capacidad y no digamos corrupción. Pero aquí se ingresa y resulta que esos precisamente los que andan cobrando por las libertades o por las prisiones son los que se jubilan de magistrados. Y los que procuran hacer su tarea les dejan hasta que cumplen los 5 años y después no les renuevan. Pero ¿cómo se renuevan? Y lo hemos visto en estos meses en un cierto escándalo, las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, pues con una cosa que también es de esa misma época, de los años 80, y que entonces se inventó y que se llamaban comisiones de postulación. Y que en ese entonces, hay que reconocer, eran una muy buena idea, y hoy ya no lo son. Entonces, otra vez, habrá que cambiarlo. ¿Y están en la Constitución? Pues habrá que cambiar la Constitución. Porque en los años 80, si tú tenías que elegir entre que la Corte Suprema la nombrase a dedo un gobierno militar o la nombrase un comité de notables, pues siempre era mejor un comité de notables, ¿verdad? Y esa fue la idea, decir, bueno, pues que vengan los decanos de las facultades de Derecho, que venga el Colegio de Abogados y que vengan los propios magistrados, se reúnen en un conciliábulo y ellos saben perfectamente quiénes son los mejores, los más honorables, y de ahí sacan la Corte Suprema. Y para curarnos que ese Congreso, que no es confiable, vaya a elegir a dedo políticamente, pues entonces les damos una lista de 26 y de esa lista de 26 el Congreso no se puede salir, de ahí tiene que sacar 13. Y entre 26 muy buenos salen por necesidad 13 muy buenos, sea quien sea el elector, aunque sea un Congreso muy poco confiable. La idea era estupenda en los años 80, era un mal menor, hoy en día no tiene sentido, porque queriendo despolitizar la Corte lo que han conseguido es politizar las universidades, y el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados. Y hay decanos, no el de esta universidad, pero decanos bastante insolventes que han dispuesto de helicópteros para recorrer el país haciendo su campaña para reelegirse como decanos. ¿Quién les ha pagado el helicóptero? Pues yo no he sido, no sé si han sido ustedes. Pero eso ha producido que el sistema se haya podrido y que lleguen a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema personas que ustedes no se merecen, que manifiestamente no son honorables, que jamás en un país verdaderamente democrático se plantearían siquiera acceder a una de las más altas magistraturas de la nación y desde luego menos a la judicial, que es la que tiene que ser árbitro de las otras instituciones, porque si te refugias en un partido, bueno, pues más o menos puedes ser diputado, pero magistrado de la Corte Suprema es una cosa muy seria y solo llegan los mejores. Claro que hay, en España hay un proceso mediatizado políticamente y llegan magistrados de derecha y magistrados de izquierdas, vamos a decir, y el que diga que no es cierto, pues está mintiendo. Pero son, en general, personas honorables. A veces se cuela una oveja negra, pero es una excepción. Pero esos procesos que aquí han sido en la oscuridad durante muchos años y que este año 2009 por primera vez vimos a la luz, pues son lo que vimos, que llegan personas claramente no honorables. De manera que ese procedimiento no se trata de decir es que es culpa de los decanos o es culpa del Colegio de Abogados o es culpa de las asociaciones de magistrados, es que el sistema está mal pensado, no funciona así en ningún lugar del mundo. Y menos si tienen que elegir entre casi 1000 candidatos en 2 semanas para elegir 90 magistrados. Eso no funciona de ninguna de las maneras, es imposible. Ustedes lo vieron en el último proceso de renovación de una plaza de magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Solo había un candidato y con él, con esa candidata, Sotomayor, se tiró la Comisión de Justicia del Senado 3 días enteros por la mañana hasta por la noche, interrogándola sobre cualquier cosa. Sobre la conferencia que dio 12 años antes, sobre lo que hizo cuando era juez, lo que hizo cuando era abogada, cuando trabajaba para el municipio, y después de escudriñar hasta el más mínimo detalle de su vida profesional y de su vida privada, entonces decidieron que era idónea. Y un año antes fueron los senadores republicanos los que le dijeron al presidente Bush que su abogada de Texas, Sandra Myers, era muy buena para hacerle la declaración de la renta, pero no tenía la excelencia profesional que se requería para ser magistrada de la Corte Suprema, y la tumbaron los de su partido.
Entonces, esas cosas son muy serias y requieren procedimientos serios, porque las consecuencias después las pagan todos los guatemaltecos. ¿Y qué decir de la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas? Un juez tiene que poner sentencia, no tiene que comprar, vender o alquilar edificios ni pagar nóminas. Las funciones disciplinarias, las funciones de gerencia tienen que estar fuera. La Corte Suprema es un órgano de justicia, no es un órgano de gobierno. El presupuesto está ahí y no se lo gastan porque no saben cómo gastarlo, porque son jueces, no son administradores. De la misma manera que los accionistas inteligentes que no tienen la especialidad nombran administradores o gerentes y no quieren administrar ellos las empresas si no saben cómo administrarlas. Ellos se dedican a ver las cuentas, cobrar su dividendo y controlar que el señor gestione bien y no les robe. Pues eso es lo que necesita el organismo judicial. Y luego hay un refrán que yo aprendí en México que dice: perro no muerde perro. La responsabilidad disciplinaria de los jueces y de los fiscales se tiene que exigir por terceros, porque si no los jueces no sancionan jueces, porque es hoy por ti y mañana por mí. Y los fiscales lo mismo y los policías lo mismo. Entonces, la responsabilidad disciplinaria tiene que elegirse ante órganos con mayoría de participación ciudadana, y entonces verán sí cómo corren las sanciones. Si son los usuarios de la justicia quienes juzgan el desempeño de los juzgadores. Si son los consumidores los que deciden si la hamburguesa del McDonald's está buena o está mala, ¿verdad? No lo va a decir McDonald's. No, mis hamburguesas son las mejores del mundo. Claro, si usted le pregunta a ellos, ellos dicen: no pasa nada, no es tan grave, estamos bien. ¿Cómo estamos bien? Hombre, se ha puesto usted 230 sentencias y ha habido 6.500 asesinatos. ¿No están bien? Y se tienen que equiparar las carreras judiciales y fiscales, porque yo al llegar a Guatemala, no es solo Guatemala, lo escuché, es que son fiscales los que no han podido ser jueces, y son jueces los que no han podido ser abogados. Eso no funciona así, eso no sirve. Hay que dignificar la carrera judicial y la carrera fiscal. Tiene que haber excelentes abogados en ambas, tienen que estar muy bien pagados y entonces trabajarán muy bien y estaremos en condiciones de exigirles rendimiento. Y hay que mejorar su estatuto jurídico, y como ya estoy terminando el tiempo, para que nos quede tiempo para discutir, voy a ir más deprisa. Hay que hacerles un estatuto de responsabilidad, hay que dignificarles. Hemos encontrado buenos policías, buenos fiscales, buenos jueces, buenos funcionarios del sistema penitenciario y buenos defensores. Sí hay el material humano. No tienen los recursos y sobre todo no tienen el reconocimiento. En esta sociedad hay un divorcio absoluto entre los ciudadanos y las instituciones y así no funciona. Y yo comprendo que no todos son confiables y que no todos son reconocibles, pero los que hay tenemos que ser capaces de rodearlos de un entorno más amigable, no tan agresivo, en el que ellos puedan hacer su trabajo, sean recompensados cuando lo hacen bien y se sientan reconocidos y sientan el agradecimiento de la gente. Yo tengo fiscales que se están jugando la vida, que se meten en las peores barriadas a detener gente a las 3 de la mañana, aunque la detención no la pueden hacer antes de las 6 de la mañana, pero se tiran allí jugándose la vida mucho tiempo, ganan muy poquito, nadie les reconoce y se terminan quemando y se van. Y los buenos, sobre todo, se van y se quedan los más torpes. Los que no tienen dónde, los que no tienen salida en el sector privado. Y eso no puede ser así, eso no puede seguir siendo así. Y luego hay una cosa que también funciona en casi todo el mundo, que no funciona aquí, y es que hay que poner fin al monopolio de la acción penal del Ministerio Público, porque eso es la ventaja, el incentivo de la corrupción. ¿Usted quiere fiscales corruptos? Denles la llave del proceso. Que ellos solos sean los únicos que deciden a quién se acusa y a quién no se acusa. Entonces, el que quiera acusar a su vecino irá y sobornará al fiscal para que el fiscal le ponga una querella al vecino. Y el que quiera librarse de un proceso irá y sobornará al fiscal para que el fiscal pida el sobreseimiento de su causa. Pero si las víctimas pudieran acceder directamente al juez, como ocurre en la mayor parte de los países, y a pesar de que el fiscal sobornado por el violador diga: pues yo encuentro que usted no fue violada, y ella diga: pues yo de todas maneras voy a ir al juez. Entonces no tendrá sentido para el violador sobornar al fiscal, porque sabe que la víctima de todas formas va a poder abrirle una causa penal. Entonces hay que quitarle la llave del proceso a los fiscales. Los fiscales deben seguir siendo titulares de la acción penal pública, pero tiene que poder haber una acción penal privada que ejerzan las víctimas directamente o quienes les representen, por ejemplo, las asociaciones medioambientales en relación con los daños ecológicos, o las asociaciones de empresarios en relación con un empresario secuestrado o extorsionado, o los colectivos que representen intereses legítimos, y es así en casi todo el mundo. Entonces está muy bien poder garantizar el monopolio de la acción penal al Ministerio Público en países como Estados Unidos, donde el Ministerio Público es muy transparente.
pero donde no lo es, más nos vale buscarnos vías alternativas, porque si solo hay una